Buenas tardes, chicos. Bueno, siguiendo con el dictado de estas clases virtuales, vamos a ver hoy historia argentina. Vamos a ver de la unidad 4, de la parte de historia argentina, el punto B, que es la ley electoral de 1912, la ampliación de la democracia en la Argentina y la llegada de los radicales al poder. Bien, más que nada, primero decir que además del texto que tienen ustedes para estudiar, el texto que está subido en el aula virtual, hay una amplia bibliografía de historia argentina a la cual ustedes pueden también acudir. Hay muchos libros de historia argentina que nos pueden ayudar para ampliar o profundizar estos temas. De manera que los invito ahí en el programa de la materia. Tienen libros referidos a historia argentina y referidos a este periodo. Periodo que, a ver si nos ubicamos en espacio y tiempo, se desarrolla entre 1912 y 1930. Es decir, tenemos casi 18 años de historia argentina en la primera mitad del siglo XX. Este periodo lo vamos a iniciar nosotros siguiendo el programa con la reforma electoral de 1912, conocida también como la Ley Sáenz Peña. Una ley que vino a poner un poco de claridad y de transparencia en la manera en que se realizaban los sufragios y la elección de los presidentes. Así que vamos a ver un poco de la ley electoral de 1912 y después vamos a adentrarnos en lo que por ahí los historiadores conocen como la era radical, es decir, el periodo en que el radicalismo como partido político se hace cargo del gobierno durante 14 años. La primera presidencia será la de Irigoyen, de 1916 a 1922. Va a sucederlo Carlos de Alvear, desde 1922 a 1928, y vuelve Hipólito Yrigoyen en 1928 hasta 1930, en que es interrumpida el proceso democrático por un golpe de Estado. Bien, veamos un poquito la ley electoral. Me llamaba la atención lo curioso de que vamos a abrir con la ley electoral de 1912, que democratizó el sistema de elección en nuestro país, y vamos a cerrar en 1930 con la primera irrupción de un gobierno de los militares en la vida democrática. Una de cal y otra de arena. Bien. Vamos a hacer referencia a la ley Sáenz Peña, diciendo que, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, Roque Sáenz Peña, el presidente en ejercicio, es el promotor de la ley 8.871, y fue promulgada en oportunidad de manifestar, en oportunidad de darle a la población la posibilidad de manifestar su preferencia. Y también esta ley va a obligar a la Unión Cívica Radical a salir de un encierro voluntario que tenía desde su nacimiento, de 1890 a la fecha. Es decir, ese encierro voluntario que se había mantenido casi durante una década. Va a tener la Unión Cívica Radical que abandonar la abstención y la actitud corporativista que había evidenciado años anteriores. Esta ley tenía una expectativa amplia
porque daría lugar a elecciones de gobiernos, con un título más legítimo, más transparente. Y la sorpresa para el oficialismo fue, el oficialismo, estamos diciendo el sector conservador o el partido conservador, fue que van a aparecer nuevos partidos con mucho caudal de votos, ¿ah? Y entre ellos el radicalismo y también el socialismo. La ley en general va a establecer un nuevo régimen electoral, disponiendo el voto secreto universal y obligatorio para los habitantes masculinos mayores de 18 años. Es decir, se buscaba con esta ley integrar a sectores excluidos del sistema de decisión política y permitir así una libre competencia. Se pensaba también que este nuevo régimen electoral de sufragio amplio y honesto forzaría, diríamos, a que los partidos puedan transformarse en auténticas fuerzas populares. En realidad el partido que logró esto fue el radicalismo. La composición del electorado para aquel tiempo había cambiado para estos primeros años del siglo XX. Buena parte de él estaba constituida por los hijos de inmigrantes, por lo que se pensaba en una sociedad más participativa. Fíjense que la composición del electorado había cambiado y se puede observar que, por ejemplo, en 1910 votaba el 9% de la población, en 1916 votó el 30% de la población y en 1928 en las elecciones presidenciales votó un 40% de la población. Es decir, que en este contexto se sentaron los parámetros de la reforma. La nueva ley electoral adoptaba para sus fines el registro de enrolamiento militar como base de un padrón electoral. Tuvo la característica esta ley también de dar certeza y participación a las fuerzas minoritarias, ¿ah? Es decir, a la segunda fuerza, de manera de que se le podía asegurar a la segunda fuerza un tercio de la banca de diputados, lo que se conoció como la lista incompleta. En definitiva, la ley dejó atrás el fraude del voto cantado y suponía una adquisición plena de derechos por parte de los habitantes. Es decir, que el orden vigente antes de la ley electoral reconocía, si bien es cierto que reconocía derechos civiles como la libertad o la propiedad, respecto a los derechos políticos diríamos que estaban acotados por aquellas prácticas que ya vimos, prácticas electorales del tiempo anterior. Pensemos en el roquismo, en el unicato, en el club de los notables, en el cual se elegían los gobernantes. De manera que estas prácticas electorales de antaño impedían la expresión de voluntad de los ciudadanos. Las elecciones solían ser manejadas por el partido oficialista, recuerden ustedes el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y a través de la intervención de la policía y otros cuerpos del Estado, impedía muchas veces la concurrencia de los sectores opositores a las mesas electorales. Y el voto era público y cantado, y también no era obligatorio. De manera que, en síntesis, en 1912, sancionada la ley, promulgada la ley, se hace una experiencia piloto, diríamos, en Santa Fe, y donde se aplica la nueva ley, y en esta experiencia triunfa la Unión Cívica Radical. Es decir, los conservadores advierten que no han logrado adaptarse a la nueva situación de la competencia electoral. En realidad, entendemos que lo que pasaba con los conservadores que no estaban mirando el nuevo contexto de la sociedad. Esto que hablábamos de nuevos electores. Esta
situación marcaba el ascenso del radicalismo, la fortaleza que iba adquiriendo el socialismo y en contraposición la declinación del Partido Conservador. Es decir, también hay que remarcar que la ley electoral aún mantenía las restricciones del voto respecto al voto femenino y a los inmigrantes. Vamos a ver en el próximo video, ya con esta ley sancionada y promulgada, el ascenso del radicalismo al poder.